Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos sean a su programa de noticias con el bote. En esta ocasión, yo libremente opino. Ya tenemos a nuestros analistas ciudadanos, al buen Ulises y a PG Boy, que nos van a acompañar esta noche. Y bueno, vamos a hablar rapidito del tema que ha estado, pues en cierta manera ha enfocado la atención. Se ha enfocado la atención de la gente. Aparte del niño que según bueno, y aquí sí vale la pena precisar, según fue humillado. Yo no veo tanta la humillación, pero así fue, y en redes sociales se actuó, y fue un tema que causó allí su grado de indignación. Pero yo creo que no debemos perderlo de vista lo que está ocurriendo en Michoacán. No se debe perder de vista porque abarca mucho. Allá por el 28 de mayo, el señor Osorio Chong celebraba que se había recuperado territorio de Michoacán, palabras más, palabras menos, y resulta ser que lo que vemos de Michoacán es que está todo peor. Acabamos de enterarnos, precisamente el día de ayer domingo, pues del asesinato de un vicealmirante, y de pasadita pues hirieron a su esposa, y esto también se suma a las víctimas, pues ahora sí que han padecido, que han perdido la vida por esto que está ocurriendo allá en Michoacán. Y aquí no debemos de perder de vista dos cosas, ¿no?, que desde mi punto de vista pues es interesante, ¿no? Prácticamente se inicia un operativo, se inicia un combate, digamos así, con mucha fuerza, por decirlo así, en Michoacán, de la misma forma que cuando inició Calderón el combate al crimen organizado, que fue precisamente en el operativo conjunto Michoacán de aquella vez. Qué curioso que se comienza, pues ahora sí que las baterías pues se enfocan en ese estado. Llama mucho la atención eso por un lado. Y por el otro, que no podemos perder de vista y que se debe señalar y puntualizar con todas sus letras. Parece ser que donde quiera que se envía ejército, marina y policía federal para combatir al crimen organizado, termina saliendo peor el remedio que la enfermedad. Resulta ser que pues ocurren acontecimientos y se recrudece, pues ahora sí que las balaceras, se recrudece el sufrir y el sentir de temor de los ciudadanos. Parece que donde quiera que deciden combatir con toda la fuerza del Estado al crimen organizado, simple y sencillamente para los ciudadanos, las cosas se ponen peor. Yo creo que eso es lo que no se debe de perder de vista y partir de la idea clara. Lo que se hizo en el operativo conjunto Michoacán dio inicio al combate al crimen organizado, que a final de cuentas, a la larga, en el lapso de los 6 años, entre otras cosas, solamente sirvió para que los Estados Unidos metieran sus narizotas en este país como lo querían cuando se expropió el petróleo, con la Oficina Binacional de Inteligencia. De ahí en fuera, de que los Estados Unidos han podido hacer lo que se les viene en gana, de ahí en fuera, simple y sencillamente, pues lo que se puede ver también es que pues a los que se encargan del negocio, ¿verdad?, de la seguridad, pues les ha ido muy bien. O por ejemplo, de una de otra manera, los del negocio del armamento, pues vaya que les va muy bien, sobre todo cuando hay situaciones así. Pero en términos generales, simple y sencillamente para el pueblo, las cosas van para peor. Que no debemos olvidar que al final de cuentas para el PRI, PAN, lambiscones, pues simple y sencillamente el pueblo no importa. Exceptuando, ¿verdad?, exceptuando cuando es necesario que el pueblo vote, y que pues inclusive si no alcanza el atole con el dedo televisivo, pues hasta con compra de votos o con lo que sea, y para pagar impuestos, que ese es otro asunto, ese es otro tema que vamos a hablar más adelante. Así que de entrada vamos a la opinión sobre esto de Michoacán para abrir boca, y ahorita vamos al tema principal de este programa. Iniciamos con el buen PG Boy. Hola, buenas noches o días o tardes, como los vayan viendo. Sí está muy difícil esta situación que se presenta en Michoacán, pero hay como bien dicho, bien hiciste esta reseña histórica. Ha empezado con Calderón. Calderón fue luego su primer acto como presidente fue hacer esto de la declaración de la guerra contra el narco, ¿no? Que después posteriormente les dijo que nunca él le había declarado la guerra, ¿no? Nunca hizo ningún evento, ¿no? Ya sabemos la hipocresía del PAN.
Y prácticamente, pues como es el PRI y el PAN son lo mismo, se repite la historia, ¿no? O sea, sí, ellos manejan mucho la demagogia, repiten muchos planes y todo, pero la gente, el problema es que aquí la gente no se acuerda, le cuestan mucho la desmemoria a ellos y siempre triunfan con eso, ¿eh? Ahorita que Peña Nieto empieza con esto, ¿no? Hay que acordarnos que también Calderón empezó y se agarró a su cártel para empezar a hacerse fama, ¿no? Empezó con la familia michoacana. Ahora Peña Nieto se agarra a los Zetas, ¿no? Igual Calderón decía que se había desmantelado la familia cuando empezó a agarrar a los capos de esta organización, igual Peña Nieto, ¿no? Que ya empezó a desmantelar a los Zetas. Y pues prácticamente es el paralelismo entre el PRI y el PAN que se está marcando otra vez en este sexenio. La violencia no baja, se sigue tapando información, siguen saliendo muertos, siguen saliendo gente que reclama por los desaparecidos o sus muertos. Pues es muy lamentable y también es lamentable que la gente no entienda, ¿no? Que no le apueste algo realmente verdadero o distinto, que no sea lo mismo, ¿eh? Porque esto va para otros 6 años igual y cuántos desaparecidos y muertos se van a sumar a los que ya actualmente ya se reconocen, ¿no? Es una situación muy lamentable. Yo lo que quería comentarles aquí para que la gente lo reflexionara. Sí, tienes razón, hay mucho que reflexionar sobre. Fíjate que tocaste un punto muy, muy importante. A final de cuentas, y de esto casi no se habla, presentan, ¿no?, grandes capturas, como hemos visto, pero el problema no se soluciona. Así, no se soluciona. ¿Cuánto tiempo se llevó según combatiendo con todo y que quién sabe qué? Claro, ese con todo hay que decirlo, Se habla muy bonito y se plantea ante las cámaras, se está combatiendo con todo. Sí, pero no se dice que dentro de ese todo no está el acabar con la corrupción y la impunidad de los cuates. Eso no se dice. Hemos de recordar de que apenas hace una semana, por ahí así, leí yo un reportaje en el que daban cuenta de las sanciones al montonal de funcionarios públicos por corrupción. Y las sanciones pues no pasaron de multas e inhabilitaciones, pero nada de cárcel, Y ese es el problema de fondo. Aquí en este país no hay cárcel para los corruptos, no hay cárcel para los cuates corruptos. Entonces, ese problema que es el que ayudaría a resolver toda esta problemática, pues no hay para cuándo. Y a mí me llamó mucho la atención porque efectivamente, ¿no?, se capturan a grandes capos, pero los problemas ahí siguen. Pasaron 6 años de guerra, que ya después, como dices tú, a la mera hora que no era guerra, pero pues no importa qué concepto se le ponga. El caso es que estamos hablando de una lucha, de un combate al crimen organizado que le ha costado al pueblo de México en dinero, porque los operativos no son gratis, le cuestan al pueblo también. ¿Sí? Ha costado en dinero, ha costado en vidas humanas, que eso es lo más lamentable, y simple y sencillamente el problema sigue ahí. Así de sencillo, el problema sigue ahí. Y esto les digo, desde Calderón ha formado parte de la iniciativa Mérida. Y el que sí ha sido el gran ganón, como siempre, pues son los Estados Unidos. Ese gobierno estadounidense de entrada, que como lo dije hace rato, ya lo que quería, pues ya lo logró en el país. Y sin mencionar cuántos de los meros de los negocios de las armas, pues simple y sencillamente no se vienen enriqueciendo, al igual que los negocios de seguridad, a raíz de todo esto que se inició desde aquel operativo conjunto Michoacán de Calderón, y que hasta la fecha simple y sencillamente no ha servido, para el pueblo no ha servido. Y esto yo creo que es lo que es muy importante de señalar. Capos seguirán presentando y seguirán diciendo y seguirán hablando de que se acaba, de que le han pegado muy duro, de que han desmantelado cárteles y la fregada, pero el hecho es que el problema ahí sigue. Y mientras no se haga de veras lo necesario, como es el combate real, sanciones ejemplares para que se acabe la corrupción, desde mi punto de vista, pues seguirán dándose operativos por todos lados y seguirá un combate al crimen organizado que, entre otras cosas, vuelvo a repetir, solamente el gran ganón termina siendo el gobierno estadounidense y los cuates respectivamente, tanto de los políticos mexicanos como digo los cuates porque pues los cuates ganan en impunidad y etcétera, gracias a todo lo que ustedes quieran y que hemos hablado una que otra vez. Adelante, mi buen Ulises. Y hola nuestra audiencia, hola Pejiboy, hola Bote.
y muchísimos temas que están surgiendo condensados en estas primeras intervenciones, que son muy extensos y dan para mucho. Ahorita vamos a tener que sintetizar y acotar, yo creo, algunas cosas. De inicio, voy a empezar por otro lado. Las encuestas que incluso instituciones como el CIDE, creo que lo dije, también lo mencioné en el programa pasado, muestran una falta de aceptación por parte de la sociedad mexicana, de un alto porcentaje, creo que más de la mitad de la población, como indicador. Y esta falta de aceptación es preocupante para el gobierno en turno, para el gobierno de México. Es preocupante porque yo creo que a estas alturas, PGO y Bote, con todo esto del asunto de las elecciones, mega fraude innovador virtual que se dio ahí, mediático desde hace mucho tiempo, que se fue fraguando y que rompe con los esquemas tradicionales del fraude electoral, por lo menos en una parte de toda esta maquinaria. Yo creo que con todo esto ya esperaban que a estas alturas la opinión pública ya estuviera mucho más sobadita, mucho más complaciente, mucho más dócil, con dos asuntos de una gran gravedad, muy delicados, que son por un lado la reforma energética y por otro lado la reforma hacendaria, que vienen complementarias con las otras dos reformas maestras dictadas por el sistema neoliberal internacional, que son la reforma educativa y la reforma laboral, a las cuales nada más les faltan ciertos ajustes secundarios en el legislativo, que todavía ahí se puede hacer algo, pero que ya están prácticamente estas dos reformas adentro. Y ahora vienen estas dos que faltan y que son exigidas con premura, obvio, por el sistema neoliberal internacional y por los intereses norteamericanos sobre todo. Y yo creo que a estas alturas, repito, ya querían tener o ya creían que iban a tener una opinión pública más engañada, mucho más dócil, pero se han encontrado, yo creo que con fuertes resistencias y con estas encuestas que no les favorecen. ¿Qué tienen que hacer? Pues tienen que legitimar. Tienen que hacer lo que durante todos los programas de Yo Libremente Opino hemos estado abordando de manera minuciosa. Todas estas labores mediáticas y todas estas estrategias de medios, estas estrategias para convencer a la opinión pública de lo que está sucediendo y de lo que nos quieren imponer, y que consiste en la legitimación sistemática de Enrique Peña Nieto en la presidencia, después del porquero, del caso Monex y de todas estas cosas que quedaron en la total impunidad de manera descarada, pero que en el imaginario colectivo no logra de alguna manera el PRI y el PAN sacudirse, porque el PAN obviamente está coludido con todo esto, pero no logran alcanzar la legitimidad, por mucho que los analistas orgánicos lo digan, la legitimidad que se requiere para que esta opinión pública ya no se inconforme, ya no proteste, ya no vaya a gastar más energías al gobierno y más dinero, energías en vigilancia, con un gran descontento que late a lo largo y ancho de toda la sociedad mexicana. ¿Qué hacer para legitimar a Enrique Peña Nieto? Bueno, pues hay diversas aristas que hemos analizado y ahora nos toca, ¿por qué no esta? Caso Michoacán. Estamos en un país donde todos los estados, o casi todos los estados, prácticamente todo el país está repartido en feudos del crimen organizado. Nos encontramos con Tamaulipas, nos encontramos con Monterrey, con Estados Unidos en la más completa violencia, ingobernabilidad y dominio del crimen organizado, del narcotráfico, en donde ya incluso es increíble cómo se institucionalizó el crimen organizado, chicos, porque nos encontramos con que tienen formas de cobro, tienen formas pseudo administrativas de, por ejemplo, dicen que en algunos ¿cómo se llama? Lugares van y toman medidas del piso a las personas, de los metros cuadrados que ocupa su casa, para apuntar y ver cómo les van a cobrar el piso. Tienen facturas, tienen papelería, tienen, creo, ya hasta imagen corporativa. Y por otro lado también, ¿no?, de esta estructura tienen casi un departamento de relaciones públicas que hace que, antes de cometer sus fechorías y declarar sus intenciones, vayan y se acerquen de manera aparentemente muy amable con las poblaciones, las comunidades étnicas y rurales
que están hechas sándwich, los abusos del gobierno federal a través de las Fuerzas Armadas y los diferentes cárteles y grupos del crimen organizado llegan y dicen, tú eres de los Zetas, a ti te asolan los Zetas, no te preocupes, somos la familia, nosotros te vamos a defender, solamente tú sigues sembrando, no nos vamos a meter contigo, y así llegan. Entonces, esta institucionalización nos habla de un amplio dominio. Y si este dominio es en varios estados de la República, ¿por qué Michoacán? Es decir, muy poca gente se pregunta por qué Michoacán sigue siendo el epicentro ahorita mediático de las acciones, por qué es el estado a rescatar, por qué se anuncia a través de la Secretaría de Gobernación que hay una ingobernabilidad insostenible, y se piensa incluso en algunos artículos de la Constitución ya usados por el PRI anteriormente para quitar a placer gobernadores, sobre todo otros partidos en la etapa del dominio completo del PRI antes del PAN, de la supuesta alternancia, pero que ahora pues en este México supuestamente democrático, supuestamente abierto, ¿no? Supuestamente este México ya no priista de los 70, sino neopriista, y después de la alternancia democrática supuesta del PAN, se usarían estos artículos de la Constitución que permiten que sea depuesto, si hay la suficiente ingobernabilidad, un gobernador estatal, y se cambia por otro que sea designado por el gobierno federal por dedazo, si mal no me acuerdo, independientemente de que alguien me corrija, pero así está el asunto. Se habla de todo esto y se toma Michoacán. ¿Por qué no Guerrero? ¿Por qué no Tamaulipas? ¿Por qué todos los estados que están igual y en algunas regiones pues, peor, ¿no? Si se puede decir. Es decir, ¿por qué Michoacán? ¿Qué simbolismo tiene Michoacán? ¿Qué significado? Michoacán es el estado de Felipe Calderón, que es el iniciador de la guerra contra el narcotráfico. Ahí nació, ahí inició la guerra contra el narcotráfico, ahí fue el génesis de la debacle que estamos viviendo, ahí le declaró la guerra e inició el derramamiento de sangre y la violencia tan expandida y tan grave que vemos ahora. Es un estado que nunca pudo controlar, que se le salió de las manos, que mediante varios operativos muy infructuosos trató de recuperar, que electoralmente a través de su hermana también lo trató de recuperar, y que le entregó, dentro de la narrativa que nos están, dentro de estas versiones que nos están estableciendo, entregó este estado hecho un desastre a la otra administración. ¿Cuál es la narrativa? La narrativa es la siguiente: si el PAN entregó hecho un desastre a otra administración y fracasó en este estado clave que siempre se ha distinguido desde que los mexicas no lo lograron someter nunca, hablando de historia de México, los mexicas a los tarascos nunca los lograron someter, siempre Michoacán ha sido un estado difícil, violento y resistente desde el punto de vista de la colonización. En fin, es un estado ampliamente simbólico, y por eso Felipe Calderón también, aparte de que ahí nació, intentó simbólicamente recuperarlo, y ahora se capitaliza eso ¿para qué? Para aparentar una supuesta diferencia, toma de distancia entre dos partidos que son lo mismo, que son el PRI y el PAN. Es decir, sí hay alternancia, el PAN no tiene nada que ver con el PRI, son dos partidos en amplia competencia democrática, y ahora sí Enrique Peña Nieto va a arreglar todo el desastre. A través de la Subsecretaría de Gobernación anuncia que él va a rescatar al Estado, incluso teniendo la posibilidad de deponer al actual gobernador, para poner a uno que por ahí dicen que es el señor Barbosa del PAN. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues que es una estrategia mediática de legitimación en donde la opinión pública, y en aras de algo que va a lastimar su bolsillo de manera no tan clara, aunque sí debería de ser muy clara, pero bueno, en términos coloquiales no tan clara como es la reforma energética y muy clara como es la reforma fiscal, que las reformas fiscales siempre son impopulares cuando se trata de elevar impuestos para la población. En aras de estos asuntos tan graves y lesivos y del gran descontento que se está generando, del asunto de las autodefensas y la confusión que hay alrededor de ello, del descontento social ya poco controlable en muchos estados de la República, ante esta situación lo que se quiere es legitimar al gobierno de Peña Nieto a través de la toma y el rescate de un estado que supuestamente fue dejado hecho un desastre por el PAN, y ahora este nuevo gobierno sí va a tomar cartas en el asunto y está actuando de manera directa en este estado que es el estado del anterior sexenio panista, y que también es un estado simbólico por su tradición de resistencia, y que de alguna forma también significa la puesta de orden y la supuesta diferenciación con el anterior régimen, cosa que aquí ya hemos analizado, no existe como tal, hay una continuidad, como acabas tú de señalar. Cabe entrarle por ahí. Michoacán tiene un amplio capital simbólico para poder posicionar a Peña Nieto aún más
en asuntos delicados y que corren peligro, entre comillas, para el gobierno en turno, de que la gente no acepte tan fácilmente que se le van a aumentar los impuestos, y los ánimos están muy calientes, y esto puede servir para dulcificar y para hacer más dócil a la opinión pública útil. Y bueno, pues esa idea en un momento dado de calmar que dices, Ulises, pues ahora sí que de la opinión pública, pues si tomamos en cuenta, porque sabemos que le apuesta mucho a la desmemoria, si tomamos en cuenta que primero Osorio Chong ya celebraba el haber recuperado Michoacán y luego a la mera hora de los balazos vemos esto, vemos una noticia como la que salió el día de ayer, ¿no? De esta situación en la que pierde la vida el vicealmirante y su esposa, ahora sí un vicealmirante de la CEMAR. Pues esto ya inmediatamente, si no se habla y se le apuesta a la desmemoria, pues simple y sencillamente pudieran en un momento dado tragarse el cuento de que pues viene aquí a resolver los problemas, Peña Nieto sí puede, o su gobierno, o el regreso del PRI sí está sirviendo para resolver lo que no hizo el PAN. Pero si partimos de la idea de que primero se dice esto por parte de Osorio Chong y ahora esto que está pasando, pues es claro que hay un intento, por lo menos de barato, así es como a mí me da la impresión, de la tole con el dedo a la gente, invariablemente. Y eso es lo que también da lugar a pensar precisamente de que se continúe de manera, si tú quieres, si ustedes quieren, puesta de otra forma o con distinto olor o lo que quieran, pero continuar a final de cuentas con esa lucha contra el crimen organizado, ¿sí? Que hemos de decir bien en claro, por eso se llama crimen organizado, ¿sí? Está tan bien organizado que no porque agarren a un líder ya se acaba el cártel. Yo creo que los mensajes, en un momento dado, los propios mensajes de los Zetas pues lo dejan ahí en claro, ¿no? Sabes que no es así. Y no nomás los mensajes de los Zetas, sino que en cierta manera pues se ha visto que el problema continúa a pesar de las grandes capturas. Desde los 80s se llevan a cabo grandes capturas. Que yo sepa, salvo que aquí me pueda corregir el buen Ulises, que lo veo más empapado, que yo sepa, no ha habido sexenio en el que no se haga capturas importantes de crimen organizado. O sea, en contra pues del crimen organizado. Y sin embargo el problema no nomás sigue, sino que va para peor, para peor, para peor, para peor. Así igualito como los Estados Unidos, que el pretexto de la lucha contra el terrorismo, y lo único que ha servido es para que invadan y hagan lo que quieran con diversos países, sin que la ONU haga nada, absolutamente nada, porque pues obviamente la idea es que por encima de todo está la seguridad de los norteamericanos. De una u otra manera hasta se hace de la vista gorda ante los asesinatos de niños, mujeres, ancianos, cuando llevan a cabo invasiones los de la OTAN, los de ¿cómo se llaman estos señores de Estados Unidos o de países como Inglaterra o que lo que sea? O sea, como el pretexto superior es la seguridad, con eso simple y sencillamente mediante esa inyección, ¿verdad? Es una inyección que prácticamente cura mediáticamente a toda la ciudadanía de indignarse ante el hecho de que mueran niños, mujeres y ancianos indefensos, para que terminen culminándose los grandes negocios de reconstrucción, de seguridad, de armamento, que de una u otra manera dejan todas y cada una de las invasiones, que es de lo que no se habla. Y así se empieza a ver también por acá. ¿Tu opinión, para qué voy? Haciendo un poquito entre paréntesis lo que habla Ulises de legitimarse, yo no lo veo tanto así, sino toman estos datos que presentan ellos o que tienen ellos en sus manos, es tanto para ver el sondeo, es un tanteo que yo veo, y más o menos hacer la estrategia publicitaria para que la gente siga en la simulación, porque esto es más de legitimar, seguir prolongando la simulación, porque yo creo que es más eso, es seguir llevando el plano de la simulación, buscándole por detallitos mediáticos, porque yo creo que hay de legitimidad, de tener legitimidad, ser legítimo de parte de los gobiernos del PRI, del PAN o sea de otro partido,
No lo creo, porque hay una cifra muy contundente de voto de abstención o voto nulo, que mucha gente ya no cree en los partidos políticos. Y es ahí donde viene el aparato de simulación que tienen ellos, por eso simulan estas acciones, simulan todo esto, ¿no? No es tanto para que ellos se legitimen, sino es para que el gobierno tenga los márgenes que ellos necesitan para poder seguir operando. No es tanto así porque si quisieran realmente convencer a la gente tendrían que hacer cosas verdaderas, ¿no? O acciones verdaderas y no las simulaciones que hacen. Y es por eso que yo digo que es más una simulación, un estado de simulación que un estado que busca tener el acercamiento con la gente para tener esa certidumbre de que ellos sí son gobiernos del pueblo. Porque por eso yo lo puedo diferir con eso del voto nulo y la abstención, ¿eh? Realmente ya mucha gente ya no cree en los partidos políticos, y sumarle que también hay una campaña por medio de medios tradicionales o convencionales a modo de que también incitan al voto nulo o a la abstención, ¿eh? Y pues yo creo que es más para tirarle a la simulación y mantener las cifras que les convienen a ellos y para poder seguir con estos actos, ¿no? Pues por eso vienen tantas reformas que han pasado, ¿no? Y la gente sigue sin reacción, porque realmente sabe decir que la gente reacciona, puede ser, pero no sabe manifestarse. Realmente es un problema muy grave de la situación de México, ¿no? Del pueblo de México. Sí habrá mucha violencia, habrá mucha inseguridad, habrá mucha falta de empleo, faltará en quien guíe bien al pueblo, pero la gente cuando sale a marchar, yo lo vimos en la elección pasada, mucha gente que marchó y salió a manifestarse, según su lema principal son apartidistas, cuando los problemas son de los partidos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también es un problema muy estructural que tiene el pueblo de México, que no sabe comprender cómo llevar esa manifestación, y eso por eso aprovechan ellos y hacen esos estados de simulación, y por eso hasta las marchas, algunas marchas, no digo todas, sirven también para la simulación. Es lo que quería abonar en esta parte de lo que comentaba Ulises. A ver, ahorita vamos a la réplica de Ulises a lo que planteaste. Y yo creo que en cierta manera, Ulises, déjame, creo también comparto la opinión de Pejeboy. ¿Sabes en qué sentido? En que pues ya vimos que mal que bien, con toda la ilegitimidad y además todo aquello en búsqueda de legitimidad, que todo el mundo no resolvió nada ni dio la legitimidad, pero todo el mundo, Calderón hizo del país lo que quiso, ¿eh? Recuerden que la reforma energética del 2008 fue un puntal de lanza muy importante en el camino privatizador de Pemex. Y eso fue de lo que logró Calderón. Además de que contó la ilegitimidad. De todos modos, el señor se aventó sus 6 años de sexenio, no cumplió lo del presidente del empleo, no cumplió nada, salió peor. En la zona centro, gracias a esa extinción de luz y fuerza, seguimos los mexicanos en la zona centro pagando cara a la luz. ¿Y qué? Simple y sencillamente, al margen de que es lo que creo yo que ya quedó claro en México, mi buen Ulises, que aquí lo de la legitimidad ya no importa, ¿eh? Aquí nomás con que de una u otra manera, bajo el Estado de Derecho a modo que construyó el PRI y el PAN, aquí nomás basta con que simple y sencillamente se continúe, ¿no? Se continúen las mismas políticas y el mismo rumbo económico dictado por el gran capital, los cuates y los potentados. Y de ahí en fuera eso es lo único que cuenta, legitimidad, eso es lo de menos. A final de cuentas, gracias al PRI y al PAN, y ahora que también ya hasta se les pega el PRD, a final de cuentas terminan imponiendo una voluntad. Ahorita lo vemos, ¿eh? Ahorita vemos cómo los 3 partidos le hacen al cuento el PAN, le hacen al cuento el PRD, pero ahí siguen de la manita, sirviéndole de tapete al Pacto por México de Peña Nieto y el PRI. O sea que eso de la legitimidad, pues ya qué más da, si para eso hacen pacto. ¿Cómo fue como gobernó Salinas de Gortari, que terminó privatizando? Pues ¿cómo? Pues precisamente con el mismo estilito, el dichoso pacto. Y a la mera de los balazos, sin la legitimidad de vida, Salinas de Gortari terminó privatizando y haciendo lo que quiso con el país. Yo creo que eso de la legitimidad, yo creo que ya no es tanto que les importe. Y sí comparto más la idea de Pejeboy, de que más bien, porque recordemos el estado de shock, y el estar presentando casos como lo que está ocurriendo en Michoacán, de una u otra manera,
abonan para que a la gente se le tenga en general en un estado de shock. A ver, tu réplica, mi buen Ulises, a esto. Yo creo que, mire, esta visión que de PGBoy que tú compartes, Bote, no es excluyente de la que yo digo. O sea, yo creo que incluso se conectan, ¿no? ¿Y qué entiendo por legitimidad? No es tanto este rollo de moral colectiva como el que creo que entendieron ustedes. Decir, este presidente es moralmente y correctamente instituido y está ahí porque según lo ética o moralmente correcto, permanece en esa posición, y entonces todas las acciones que tome están ungidas por la voluntad popular. Yo por legitimación no entiendo tanto eso, ¿no? Que creo que más bien por ahí va el entendimiento. Por eso también hablé de una palabra que más mercadotécnica, digamos, publicitaria, más del lenguaje de la publicidad, que es el posicionamiento, ¿no? Por legitimidad yo no pretendo la legitimidad, chicos, del personaje como tal, ¿no? Que de todas maneras, que esto ya no importe no significa que no lo intenten o que lo dejen de intentar, ¿eh? Es decir, yo creo que es una arista que nunca van a dejar, aunque sepan que pasan sobre el pueblo de México con la mayor impunidad. Yo creo que todas estas aristas estratégicamente nunca, o todos estos ángulos nunca los van a dejar del todo abandonados, ¿no? Pero pongamos caso que ya no se trate de esto. Es decir, yo no quiero decir que se diga que Peña Nieto está ahí porque debe de estar y porque es representante del voto que sí les gustaría, aunque digamos esté en desuso, dirías tú, Bote, el voto nulo indique lo contrario, dirías tú, porque hoy les encantaría también, digan ustedes si no, que también la gente creyera que el sujeto está ahí porque ahí debe de estar y porque todo el mundo votó por él, o que todo el mundo votó racionalmente por él, porque pues es la complejidad de este asunto. No nada más que votó, porque bueno, sí está el caudal de votos que dice Pequeboy, pero que votó racionalmente por él porque estamos ante un fraude mediático complejo que rebasa, y lo vuelvo a repetir, rompe esquemas y paradigmas de lo que era el robo de elecciones hasta hace poco en nuestro país. Entonces, ¿por qué digo que no se excluyen, sino que incluso se conectan? Porque lo que yo digo es legitimar no tanto al personaje, sino las acciones que se están tomando. ¿Qué entiendo por legitimación? Que yo como receptor, como parte de una audiencia, como parte de la opinión pública, creo que es únicamente lo que están proponiendo, lo que se tiene que hacer, o me trague que es lo único que queda por hacerse para que mi situación personal, económica y la de mi familia mejore. Si no estuvieran tan empecinados en la propaganda constante como hoy, que Beltrones volvió a salir otra vez, el día de ayer, volvió a salir otra vez con una declaración de que México tiene cifras muy malas económicas y que urgen y apremian las reformas estructurales, y un funcionario ahí también, legislador del Partido Verde, salió a secundarlo. ¿Por qué? ¿Por qué están tan empecinados? Porque a legitimación me refiero con eso. No tanto la legitimación moral o ética del personaje como tal, sino la creencia o justificación por parte de las personas de que lo que ellos argumentan es en efecto lo que se debe de hacer. A eso me refiero. La legitimación, me refiero al posicionamiento digamos en lenguaje, como dije, más publicitario, al posicionamiento del personaje, pero más del personaje, de lo que trae entre manos y del paquete de reformas que con ellos vienen, porque no se trata solamente de él, sino de todo el caudal de expertos que alrededor, ¿sí?, están diciendo que es la única vía la que ellos están proponiendo, ¿no? Y por otro lado, con esto del voto nulo, que dices Pequeboy, y de la supuesta, porque es interesante lo que dices, ¿no? El supuesto descreimiento, la falta de fe, la decepción, desilusión y desconfianza y desprecio por la clase política de los mexicanos, pues solamente pasa de ser algo folclórico, porque a la hora de la hora tenemos un agachonismo ante el poder, es decir, es endémico y tristemente endémico, y un patos de nuestra nación, que podemos decir y despreciar a los políticos lo que sea, decir que son unos rateros, decir que nadie les cree, pero a la hora de la hora, un grueso de la población envidia lo que esos políticos tienen,
Y no solo eso, sino que rinde pleitesía, deferencia, admiración y envidia por sus posiciones, su impunidad y su manera de hacer las cosas. Y desde ese punto de vista yo creo que ellos explotan algo. Chicos, no se trata tanto de la falta de fe o no que tengan el pueblo de México en los políticos, sino se trata de convencer a la gente de rechazar la disidencia y la inconformidad. Si tú logras posicionar al personaje Peña Nieto, ¿sí? Si prefieren esa palabra, si tú logras posicionar al presidente Peña Nieto con su paquete de reformas y lo rodeas de una estela o de un aura o de una atmósfera de racionalidad, de argumentación, de supuesta lógica proveniente de expertos, ¿no? Si tú logras eso, también logras otra cosa que es lo importante aquí. No es tanto la desconfianza o no confianza en los políticos, sino generar desconfianza de la disidencia. Es decir, que el grueso de la población que sí votó, que sí confió en Peña Nieto, o por lo que sea, o que sí decidió votar por él porque roba y salpica, por lo que ustedes quieran, pero que ese grueso de la población amarrada, ¿sí? Y toda la que se pueda, no tanto confíe en los políticos, sino rechace y desprecie las luchas disidentes que se vienen por parte de la inconformidad y todo tipo de resistencia. Y a eso también están apostando. Yo creo que más bien va por ahí el asunto, y por eso creo que la visión que ustedes están planteando no se excluye del que digo. Todo esto requiere una gran simulación. Claro. Es una simulación, una ficción, una narrativa, como yo le llamo, una narrativa en la cual sí este gobierno está tomando acciones, y si de repente es una especie de legitimación, decir, pues bueno, fíjate, Bote, lo que tú dices, ¿no? Que hizo lo que quiso, pero cuánta gente no decía, pero por lo menos está haciendo algo. ¿No volvieron a votar por él ahí en Tamaulipas? Sí, no. Díganme si de alguna manera también no es una especie que es legitimar, digamos, legitimar viene de ley, es decir, justificar y darle un valor, un peso específico de orden a lo que dice alguien. A eso me refería. Entonces yo creo que no se excluye, sino se complementan nuestras visiones. Sí, no, ya, yo creo que sí, ya quedó claro. Más bien es la legitimidad de la acción, eso sí, y eso sí, en eso sí, Peje Boy, se comparte partiendo de la idea de precisamente del Pacto por México. Para eso se hace lo del Pacto por México, para legitimar precisamente ese paquete de reformas. Porque hemos de recordar que inclusive, esto sí hay que dejarlo bien en claro, el PRI cambia sus estatutos, porque eso también debe mencionarse, para quitar la prohibición, ¿no?, que se tenía de que los legisladores votaran a favor del IVA, alimentos y medicinas, por ejemplo. O sea, todo eso se quita primero, se hace el Pacto por México, para que lo que se decida que va a fregar a los mexicanos en un momento dado, pues como viene en pacto, se legitime por las tres fuerzas políticas y no solamente por las de la derecha. Aquí se buscó incluso, y ahí sí comparto mucho con de Ulises, se ha estado buscando, ¿no?, que la misma izquierda también comparta precisamente el paquete a la hora de que los resultados salgan mal. Sí, o sea, ahí sí, darle legitimidad por el simple hecho de que 3 dirigentes de partidos políticos están de acuerdo en que se aprueben reformas estructurales. Esa es la legitimidad de la que ellos se están agarrando. Pues o sea, ¿cómo tú, ciudadano, cómo te puedes oponer cuando las 3 principales fuerzas políticas, entre ellas la principal fuerza política de izquierda, está apoyando? ¿Cómo es que tú te opones? Quiere decir que a ti México no te importa, porque ellos lo están haciendo por México. Mira cómo la izquierda está haciendo de lado sus diferencias para apoyar lo que beneficia a los mexicanos. Entonces, si la izquierda, si el partido más representativo de la izquierda está haciendo eso, pues tú te vas a ver muy mal que no lo hagas por México. Pero hemos de recordar que desde Vicente Fox, este país se gobierna por México. Hemos de recordar que así se decía. ¿Por qué? Era por lo que se hacían las cosas por México. ¿Sí? Ese atole con el dedo lo recetó Vicente Fox. Desde Vicente Fox se venía recetando a hacer las cosas por México. Todo por México. Y hasta la fecha por México. El caso es que por México nos están fregando a los mexicanos. ¿Sí? Por México es que continúen los beneficios de los cuates, los que multiplican fortunas a diario.
los ambiciosos vulgares sin llenadero. Eso es el por México, que realmente manejan ellos, y al que se ha sumado, porque hay que decirlo, se ha sumado el PRD. La dirigencia periodista, más bien. La dirigencia periodista se ha sumado a ese atole con el dedo. Ahí sí comparto perfectamente esa idea de que obviamente buscan legitimar esas acciones. Porque obviamente el PRD no se está usando como instrumento para legitimar a Peña Nieto, sino se está usando como instrumento. Fíjense a qué grado que el partido más representativo de la izquierda en México se preste, a grado tal de ser utilizado como un vil instrumento para legitimar acciones que ha pretendido la derecha en este país desde hace una década. Porque estas reformas estructurales las viene pretendiendo desde Vicente Fox hasta la fecha. Esto vale la pena puntualizarlo. Qué lamentable, de veras así lo digo, con todo respeto, que se caiga en eso. Si tienes algo que comentar y replicar, mi buen Pejeboy, porque vamos al siguiente tema. Sí, ya nada más para terminar rápido. Mira, yo nada más quiero sentar unos... mira, son términos. O sea, nosotros, mira, los que hacen esto no usan la palabra legitimar. Ellos no dicen esas palabras, lo usa la oposición. Y esta palabra vino de la oposición. Pero yo lo decía esto de la simulación porque se debe de complementar para informar a la gente. Porque si no es fácil decir, no, si es legitimarse, ¿no? No buscan la legitimización, ¿no? Todo eso. Pero hay que dejar en claro que esto que hacen es una legitimación, pero es una simulación. Bueno, viene bien antes, es una simulación de legitimarse. O sea, viene antes la simulación y después ya viene el acto de la legitimación. Bueno, palabra que no puedo pronunciar bien. Legitimación. Legitimación, eso. Pero hay que explicarlo bien a la gente, porque también la gente como que dice, ay, sí, pero hay que ver que el hecho en sí, el modo de actuar van por pasos, y el primer paso es engañar a la gente, y es lo que yo me refiero a la simulación, que va de eso. Yo creo que va más o menos como dices, ¿no? Y eso ellos no lo dicen así, ellos tienen la intención, y como bien decías tú, ellos que hubieran querido ganar, como lo escribió en el libro de Genaro Villamil, que querían ganarle a Andrés Manuel por 8 o 10 puntos. Ellos sí entendieron lo de la votación contundente, y aquí Andrés Manuel no la entendió. Y sí te doy cuenta mucho y mucha certeza de lo que comentas, ¿no? Pero yo creo que hay que acomodar los puntos y eso para que la gente lo vaya asimilando mejor, ¿no? Porque a veces también es un problema de la sociedad mexicana, como bien explicaste tú, que quieren un PRI que roba y deja robar. Yo eso me lo comenté con muchos taxistas que me dijeron eso. Pero yo le dije, pues entonces quiere que yo le robe y usted me robe y el vecino le robe y todos le roben. Me decían, no, es que no quiero eso. Entonces, ¿por qué apoya esa idea o ideología? Y algo que me queda muy claro es que mucha gente no sabe lo que quiere. Espera algo, pero no necesariamente es lo que necesita. Y también es un problema de la sociedad mexicana, que no sabe lo que quiere, no sabe para dónde jalarse o no, dónde ir. Es algo que tiene también un problema muy arraigado a la ciudad mexicana, que también es parte de la falta de cultura y de la información de sus orígenes y del rumbo histórico, que eso no lo tiene muy captado en su conciencia colectiva la gente, y pues, lamentablemente lleva a que se den estos sucesos políticos tan lamentables y tan retrógradas, que es lo que quería comentarles a ustedes, y ojalá la gente lo analice. Pues sí, como dices tú, la gente no sabe lo que quiere con respecto a su futuro. Porque lo que sí es claro, Pejeboy, es que, por desgracia, la mayoría de los mexicanos lo único que quieren es divertirse, vivir el día, que salió para los frijoles, que con eso basta, que qué importa que nos frieguen, de todos modos, pues solamente es pobre el que quiere, ¿no? Los que usan internet, pues más valen los merolicos televisivos o cualquier carretonero que sale a decirle perada y media, eso importa más que, por ejemplo, los que hablamos aquí. O sea que en un momento dado no sabrá lo que quiere, pero no sabe lo que quiere, como tú bien dices, ¿no? Pero pues, a final de cuentas tampoco sabe, ¿cómo se dice? Vaya pues lo que no quiere, vaya pues, así de fácil. Lo que no quiere es realmente cambiar, ¿no? Cambiar de mentalidad, que haya una mentalidad positiva, que en vez de pensar en que, pues porque roba y deja robar. No, señores, mejor un gobierno honesto. Exactamente, mejor un gobierno honesto. Eso es por lo que debe la gente votar.
no por un gobierno que no por quien robe y deje robar, sino que la mentalidad debe de ser votar por un gobierno que sea honesto, al final de cuentas que prevalezca la honestidad, donde de veras se castigue la corrupción. Eso es lo que debería de imperar. Y vale la pena aquí hacer un paréntesis rápido, porque pues la única manera de ir logrando eso es que lo vayamos inculcando precisamente en las semillas. Eso es lo que tenemos que buscar sembrar entre amigos, compañeros de trabajo, familiares, con sus hijos. Sembrarles esa cultura de la honestidad. No sembrarle la cultura de que mira, pues hay que salir a fregarse a quien se deje, ¿no? O que sabes que hay que votar por tal o por cual, porque se roba y deja robar. Por el que deje robar, ¿no? O sea, yo creo que también en ese sentido es claro, desde mi punto de vista, que hay mucho, pero muchísimo por hacer. Cada vez me doy cuenta que entre más buscamos avanzar, digo yo, porque hay muchos medios también pues alternativos que quieren un cambio. Este es un esfuerzo que busca romper el cerco informativo, pero como que cada vez veo que más que avanzar, simple y sencillamente vemos que es más difícil que la gente nos comprenda. Como bien decía el buen Ulises, ¿sabes qué? Lo que más bien se busca es que la disidencia que se opone sea la que sea mal vista, sea el ejemplo mal visto, sea precisamente lo criticado, ¿sí? Lo ideal es que la gente no se oponga a nada, que decidan lo que decidan y entreguen al país entero y la gente no se oponga. Esa es la imagen mediática del buen ciudadano, ¿sí? El que se opone es un mal ciudadano porque no quiere progreso. Lo único malo es que las medidas de progreso nos las vienen dictando desde el porfiriato. Esas medidas no han servido para progresar, al contrario, son las que desembocaron en la Revolución Mexicana y en la continuidad hasta la fecha de la lucha por justicia social. Eso hay que dejarlo bien en claro. Hay mucho por hacer y bueno, pues ahorita vamos a continuar rápido con el siguiente tema, pero quería puntualizar bien ese dato. Si en un momento dado quieren replicar o complementar algo de lo que dije, lo pueden hacer en la intervención que sigue. Porque ahorita, bueno, quiero plantear, me parece importante, ahorita ya nos queda poco tiempo, pero vale la pena, creo que es suficiente para plantear el hecho de que me sorprendió una nota que salió con respecto a la reforma fiscal. Se habla de que pretenden presentarla en septiembre, un dato que se me hace muy interesante porque si se presenta en septiembre, entre la discusión y todo, estaríamos hablando que por octubre podría pues aprobarse la reforma fiscal, cosa que me llama la atención porque, nomás lo pongo como antecedente. Recordemos que cuando se liquidó Luz y Fuerza del Centro, que fue en octubre, si mal no me equivoco, del 2009, hemos de recordar que curiosamente, o sea, nada más hablo yo de lo que ocurrió, como dicen por ahí, cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, pero ocurrió aquella vez que también de repente la selección mexicana iba muy mal y que no sé qué, que no sé cuánto, y a la mera hora de los balazos, cuando logran el partido decisivo en el que califican al mundial, es el partido en el que invitan los medios de comunicación a celebrar que había calificado México al mundial, es cuando se da la toma de Luz y Fuerza del Centro. Toma ilegal, por cierto, porque el decreto, a partir de la firma del decreto, todavía había que pasar unos días por ley para que entrara en vigor, y sin embargo, pues no, simple y sencillamente tomando a la Policía Federal, que fíjese, valiente Policía Federal, que entre otras cosas, ¿no? Algo que ni siquiera está debidamente legal, tomando su curso legal, y luego ellos, nomás porque se los ordenaron, ahí van a hacer lo que se les ordenó y punto. Pero o sea, vale la pena puntualizar cómo se dieron las cosas, porque ahorita vemos que también ya están aprietos, al grado tal de que piden que salga el Chepo, que aquí entre paréntesis digo, ¿por qué se había de ir el Chepo si, por ejemplo, los presidentes de México no cumplen y no se fueron? Al contrario, terminaron su periodo y ahorita disfrutan de pensión millonaria, etcétera, aunque no cumplieron ni siquiera la promesa elemental que hicieron. Pero bueno, el caso es, así nomás lo pongo, el caso es de que a final de cuentas estamos pues hablando de que está muy metido ahorita el tema. Inclusive se ha hablado en los medios, pero como no tienen idea,
el asunto de que está muy mala selección, ya salió Peña Nieto inclusive a darle el espaldarazo, ¿no? Pero a mí me llama la atención que qué casualidad, de nuevo vemos a la selección que supuestamente, cuando ya se decía que prácticamente ya tenía el paso firme al Mundial, otra vez ya está en duda y que quién sabe qué vaya a pasar. Digo yo, pues no vaya haciendo que termine la misma cosa y que a la mera hora, digo, ojalá y que no, nomás estoy aquí haciendo un planteamiento con base en algo que ya pasó. No vaya a ser que a la mera hora inviten a los mexicanos a celebrar que ya calificó para el siguiente Mundial la selección mexicana y esa misma noche pues resulta ser que agarren y así como lo acostumbran a hacer, porque cuando se trata de decisiones para fregar a los mexicanos, hasta se desmañanan en la Cámara de Diputados y de Senadores, ahí sí se avientan hasta la desmañanada, cuando se trata de decidir lo que va a joder al pueblo, ¿sí? Así de simple. Cuando se trata de decidir lo que le beneficia al pueblo, vaya pues, ni siquiera se plantea. Entonces aquí comento que no vaya a ser que hagan lo mismo, ¿no? Y de una vez, ya así todo el mundo celebrando, y ahí va la reforma fiscal, que entre otras cosas, y esto es lo que a mí me sorprendió, pues se está hablando de que contemplaría exenciones que, por ejemplo, ahorita hay a empresarios que se quiten, que según que compartan el sacrificio, que el sacrificio sea para todos. Qué interesante que ahorita se hable de sacrificio, cuando en los medios televisivos no se plantea así la reforma fiscal, como un sacrificio. En los medios televisivos se dice que es lo que México necesita para que haya más empleos y para que haya una mejor economía para todos. Así se dice. Yo leí estuve leyendo yo en internet que se habla incluso de que el sacrificio sea parejo. Digo, caray, ¿por qué la palabra sacrificio no la usa Peña Nieto cuando tiene la cámara de televisión enfrente? Yo no la he escuchado. Si alguien la ha escuchado, adelante, me puedo equivocar. Pero bueno, ahí sí lo planteo. El caso es que, bueno, se empieza a manejar ese tipo de planteamientos, acabar en sesiones fiscales, grabar las operaciones bursátiles, y eso a mí me hizo recordar cuando se empezó a discutir la reforma laboral. Hemos de recordar que se planteó precisamente entre lo que se planteó de la reforma laboral, se contemplaba pues que hubiera transparencia y democracia sindical. Y pues prácticamente en esos momentos pues era una situación en la que se decía, pues ¿cómo te vas a oponer a una reforma que pide la transparencia y la democracia a los sindicatos cuando es una demanda de años? Pues sí, y a la mera hora de los balazos pasó la reforma laboral, pero sin esos planteamientos de transparencia sindical y de democracia sindical. O sea, solamente pasó la reforma laboral con lo que friega a los trabajadores. ¿Quién me dice a mí que no termine haciendo el asunto igual? Que ahorita se empiece a incluir en el tema, quitarles privilegios de los que tienen los potentados y las operaciones bursátiles, y que a la mera de los balazos, ¿para qué? Para que la gente diga, ¿cómo no te puedes oponer? Porque mira, pues ahora sí les van a cobrar impuestos a los ricos. Y que a la mera de los balazos, por las triquiñuelas de siempre, de PRI, PAN, lambiscones y similares y conexos, a la mera hora simplemente se apruebe el IVA alimentos y medicinas y los privilegios queden intactos, así como la transparencia y la democracia sindical. Desde mi punto de vista es una posibilidad que veo, ¿sí? Porque sinceramente yo no le... De entrada, si de veras se quisiera que se caigan con su debido cuerno como debe de ser, sin privilegios, los potentados de este país, basta con cambiar el modelo económico. No hace falta tantas reformas que quieren imponernos. Bastaría con cambiar el modelo económico que está. Así de simple. ¿Por qué buscar precisamente o aparentemente que haya un sacrificio de parte de los ricos, pero que invariablemente el sacrificio toral sea de todo el grueso poblacional de los mexicanos, como siempre ha sido? Ese es mi planteamiento que pongo ahí sobre la mesa, y ahora iniciamos con el buen Ulises. No, solo eso, es que incluso cuando salga la reforma, cuando salgan los cambios a la legislación, incluso se puede hablar, por ejemplo, de que hay algún apartado,
sección en donde se habla claramente de que los ricos tienen que pagar más y se acaban con esos privilegios fiscales. Todavía falta ver en qué condiciones, bajo qué términos y qué posibilidades va a ofrecer también esta legislación, porque frecuentemente sucede de que incluso ya estando ahí la letra dada, haya también en esa letra dada muchas posibilidades de que se sigan evadiendo o salvando esos privilegios. Es decir, hasta ahí llega el detalle tan fino y la posibilidad de poder seguir defendiendo tales privilegios dando la apariencia de que se les está atacando. Entonces, es un asunto realmente difícil. Y sí, lo que dices, ahora sufrimos dos crisis, ¿no? Bote PG-Boy, resulta que sufrimos una crisis nacional por la violencia que no para y por la crisis económica, por el pobre crecimiento y las oscurísimas y nubladísimas expectativas económicas, macroeconómicas de México para este año y para el siguiente, y otra crisis pues, de igual magnitud, ¿no? Paralela, totalmente igual de preocupante, que es la crisis de la selección mexicana, ¿no? O sea, se quiere poner que sí, que pues, es tan importante la gimnasia como la magnesia, y que también es un asunto vital y sumamente preocupante y de una repercusión terrible, ¿no? El hecho de que pues, la selección nada más no camine en las eliminatorias y demás. Y en efecto, Bote, no me queda más que de alguna manera reforzar lo que dijiste. No podemos olvidarnos de cómo el fútbol ha servido para tanta porquería aquí en México, ¿no? Yo creo que a nivel mundial cada quien usará, no será el único caso, cada gobierno lo habrá usado también en su debido momento, igual que otros deportes, ¿no? Pero de que en México sí hay unos antecedentes históricos bastante tristes y bastante fóbicos también, que ha hecho que hay gente yo conozco a gente que le gustaba el fútbol o por lo menos no tenían nada en contra de él, y a partir de ese día lo odian. Además, desarrollaron una fobia contra el fútbol, ¿no? O sea, ¿cómo no? Durante el asunto del fútbol fue cuando les dijeron que todo su proyecto de vida quedaba truncado por la decisión de una serie de sátrapas y buitres minoritarios en el gobierno y las élites, ¿no? Desde ese punto de vista, pues es inevitable, como tú dices, estar pensando en la crisis de la selección mexicana que se magnifica alrededor de un verdadero ataque contra la nación y contra el grueso de su población, como es la reforma fiscal y acabar con el régimen especial de exención, de alimentos y medicinas, ¿no? Estamos hablando de que se habla de una canasta básica que va a quedar exenta, que frijol, huevo, tortilla y algunos medicamentos básicos, cuando la mayoría de la población no necesita medicamentos básicos, sino mucha gente necesita medicamentos y tratamientos que son ya de por sí carísimos e impagables y que van a hacer que sea el bolsillo más, porque se les van a arreglar fiscalmente también de las grandes farmacéuticas y las grandes patentes. Entonces, también no me queda más que acentuar lo que habías dicho, ¿no? En efecto, la tónica de este gobierno ha sido eso. Se presentan reformas como reformas señuelo, reformas placebo, como la de telecomunicaciones, por ejemplo, que aparentemente da el traste con los poderes fácticos y con los monopolios, que en realidad, a final de cuentas, quién sabe si sea cierto, porque las leyes permiten estas posibilidades para los poderosos siempre de salirse con la suya, pero se presenta esta para poder de alguna forma orientar hacia las personas a que acepten. Si este gobierno está dándole durísimo a Slim y a Azcárraga y metiéndose y regulando la batalla en telecomunicaciones, los cotos de poder en la telefonía, la televisión por cable, el triple play, y de veras está renunciando a su aparente alianza con Televisa, y todo simulación, diría PG-Boy, que se está haciendo alrededor de estas reformitas, ¿no?, que sirven para que la gente también ya quede endeble, quede frágil y quede flexible y maleable para aceptar las reformas que de veras van a poner a México al borde del precipicio social, económico y con una expansión total de la miseria. Y en efecto, Bote, ¿qué es lo que hacen? Ponen de repente algunas secciones, ¿no?, que aparentemente tienen que ver con demandas sociales antiguas, con demandas sociales que ya vienen desde hace mucho tiempo, pero que finalmente solamente son la punta de lanza para poder
que hacer que entre en las otras secciones y que entren los otros contenidos que son los que van a hacer los cambios y a disminuir drásticamente el poder adquisitivo de las familias, ¿no? En aras de esta serie de reformas y privatizaciones. Y sí, está el fútbol, están estas reformitas. Nada más termino diciendo que ahí hay, digamos, los que tenemos la cadena, el servicio de televisión de paga de Slim. Ahí tenemos a un sujeto que de repente sale en un comercial diciendo que ahora sí vamos a beneficiarnos del Pacto por México, porque hay una propaganda dentro del sistema de paga, de televisión de paga de Slim, hay una propaganda del Pacto por México. Aparece un sujeto diciéndose que ahora sí ya hay una nueva maravilla, hay un beneficio sin precedentes, que ahora dentro de este servicio de televisión de paga vamos a tener los canales de televisión abierta también, y que esto es producto del Pacto por México, y hay un eslogan que dice, un pacto que te beneficia a ti y a tu familia, o algo así. ¿Cómo se presenta como me beneficio el hecho de que ya yo vaya a poder ver el Canal 2 en mi casa? Yo, por ejemplo, que tengo este servicio de televisión de paga, sin tener que pagar primero el decodificador para poderlo, o sea, la manera en que nos hacen ver los beneficios, pues es una manera realmente insultante, y que sí tienen a la población por estúpida. Y esos son los beneficios que, como tú dices, ¿no? De este alcance, o de largo alcance y de gran calado, que a final de cuentas son los que menos importan en la aceptación de las reformas. Entonces, mucho cuidado con el albazo y mucho cuidado con el ariete también mediático del fútbol como un distractor y como un narcótico auténtico, porque no se le podría llamar de otra manera, para que al otro día amanezcamos ya con la reforma fiscal atravesada y pagando más por lo básico, bote. Exacto. Oye, fíjate que ahorita nada más puntualizo rápido, ahorita vas a lo que nos diga Pequeboy, nada más de rápido. Se presentó el equipo de Cholos de Tijuana con Peña Nieto, ¿y sabes quién fue? Fue el señor Janrón. ¿No te acuerdas de que ese señor tuvo por ahí sus que veres, ¿no? Con un aspecto de qué era, de armas o de qué era, ¿te acuerdas? Me encontraron armas en su casa, ajá, nada más y nada menos, un arsenal ahí, ¿no? Un arsenal en su casa y el señor allí con Peña Nieto. Qué padre, ¿verdad? Otra cosa que quiero, ahorita de lo que hablaste de la reforma de telecomunicaciones, yo creo que vale la pena puntualizar que esta reforma, como se dio, también puede servirnos de cierta lección, mi buen Ulises, porque hemos de recordar que se llenan la trompa de decir que en este país se gobierna para todos, ¿no? Creo que es un eslogan que también se usa mucho. Y hemos de recordar que cuando estaban haciéndose las discusiones de esa reforma, lo que el cuatito Emilio Azcárraga no quiso fue lo que se aprobó que no sucediera, ¿eh? Así, ¿eh? Ah, claro. Lo que el cuatito fue y habló, porque ellos sí pueden llegar a Palacio Nacional y a donde quieran, ¿eh? El ciudadano le tienen las vallas y la Policía Federal, ¿eh? Pero para el señor Azcárraga, él sí puede entrar como Pedro por su casa, donde se linche. Y además, por encima de los legisladores y de todo ello que se dice que es la representación popular de los mexicanos, por encima de ello, lo que él no quiso, eso fue lo que no se aprobó. Así o más claro del atole con el dedo, cuando los políticos ante las cámaras dicen que se gobierna para todos. Me voy para que voy tu comentario. Sacaste sacaste en esta introducción que sí, del nuevo tema del sacrificio, ¿no? Del sacrificio que tiene que hacer el pueblo, ¿no? Que lo comentan ellos en el oscurito. Yo creo que el pueblo ya también tendría que empezar a pensar con eso de sacrificios, pero en los políticos, y yo propondría cánsters, como sacrificio humano, ahorita que está el Popo anda activo, yo creo que deberíamos llevarlo allá a ver si se calma. Bueno, ya eso es un chistorete, pero ya más en serio. Sí. O que lo tape como Mero Simpson cuando iba a explotar la planta. Algo así. Ahí está el Popo que anda muy activo. No, espérate. Ya en serio, ya. Ahorita espérame, porque sí, como estamos en el plan de chistorete. No digas eso, mi buen Ulises. Porque imagínate si agarraran a Carsten de tapón. Imagínate en temblores lo que nos pasaría. Sí, ¿no? Digo, adelante, Pequeboy. Sí, ya. Volvemos a lo mismo, esto de como se comentaba Ulises y tú, y espero que la gente lo analice, de la simulación que se viene haciendo, ¿no? También en parte de estas reformas que se presenta por parte del gobierno de Peña Nieto, viene la reforma de salud universal o el seguro universal.
El paralelismo vuelve a aparecer como Calderón, ¿te acuerdas de, se han de acordarlo aquí la gente que nos ve? Yo creo que sí, del Seguro Popular de Calderón, y ahorita Peña Nieto propone algo parecido, que ya en la ley ya existe, ¿no? Hablaba la de telecomunicaciones y esto de los... Hay un apartado en la ley que sí permite a los concesionarios de cable, pero hay unas leyes secundarias que también las acomodaron a modo que les prohíbe también, ¿eh? O sea, la esencia de la ley básica permite que los cableros puedan transmitir los esos, pero hay leyes secundarias, y esto me acuerdo porque no es de la primera vez que esa cadena que dices, antes de que se asociara con Slim, o parte de eso, es en Multivisión. Ellos con esa ley que comentó empezaron a transmitir, creo que fue por el año del 2002, a transmitir los canales de Televisa, pero Televisa se enojó y les mandó muy fuertemente a la policía, se metieron a la instalación y ellos se ampararon sobre esa ley, pero como hay leyes secundarias o ambiguas, ya sabemos cómo está el derecho a modo, ¿no? Para los cuatitos los protege muy bien, ¿no? Aunque luego salgan algún politiquillo a decir, no, es que nadie puede, ninguna ley secundaria puede estar arriba de la ley, de la Constitución, ¿no? Y pues así le quitaron, y hay esa ambigüedad, porque son canales públicos, son concesiones del Estado, que se prestan y se rentan a los particulares, no son dueños de ellos, se les permite esa concesión siempre y cuando sea pública, o sea, cualquiera puede ver eso, pues no puede transmitir ahí, pero si transmite fidelmente se puede hacer eso. Yo la puedo retransmitir, puedo grabar totalmente todo y puedo retransmitirlo, pero ciertos contenidos, ¿no? O sea, hay contenidos, hay ambigüedades ahí, pero realmente pues hay un favoritismo y es fortalecer los monopolios, porque pues también imagínate, es un jugoso dinero que no se va a las arcas del Estado, sino se va a las arcas de los cuatitos. Y pues hay que cuidar los cuatitos, como bien se ha dicho en estas mesas, ¿no? De Yo Libremente Opino. Pero ya son términos legaloides. Y yo creo que muchas de estas reformas que se están planteando, se está preparando el camino para lo que es la reforma energética y todo esto de la privatización. Yo en esta semana me percaté que salió una nota de Pemex que supuestamente se perdió la producción de petróleo en ciertas áreas, y sí me noté que 2, 3 comentarios diciendo, ay, y así se oponen a la privatización de Pemex. Ya también el aparato mediático empieza a trabajar, ¿no? Ahí sí ya quiere fomentar la inversión extranjera. Pero cuando fue lo de Canal 40, cuando una empresa extranjera iba a invertirle dinero para reactivar ese canal, ahí sí se dieron de golpes, ¿no? Hay que sacar el nacionalismo, no hay que permitir que se sobaje la ley. Es la hipocresía que manejan los medios de comunicación. A mí que me queda muy claro, a lo mejor la gente que se acuerda, a lo mejor no todo el país se acuerda, pero sí la gente que vivimos en el centro nos acordamos de ese aspecto del Canal 40. Cuando todavía Ciro y Denise Merkel salían a marchar a las calles, no como ahora, que se ocultan, ¿no? Como lo hacen los demás merolicos, ¿no? Y cuando la gente los apoyó, que también ahora ya la atacan esa gente que los apoyó. Digo, son cosas que a veces también apuestan a la desmemoria, apuestan a la simulación. Parte de eso es para legitimarse, como se hablaba anteriormente. Y pues es que el problema es que aquí la gente no sabe reaccionar. Vuelvo a recomendar lo que comentaba anteriormente. La gente cuando sale a manifestarse, pero sale con una opción de apartidista, y aquí no se puede tener apartidista. Son partidos políticos en el gobierno que tenemos, sea PRI, PAN, PRD y lambiscones, a los cuales se les tiene que negar el voto por lo mal que trabajen. Y la gente debe de entender muy claro que el voto no es para premiar a un político, a un partido político, es una forma también para castigar a esa bola de clase política corrupta que tenemos en México. Al negarles el voto se les puede negar el registro si no tienen la cantidad suficiente, aunque es recible la cantidad mínima que les piden, pero se puede. También se les puede quitar presupuesto por la votación efectiva. No, el voto nulo no quita presupuesto, que es algo que también ha comentado el voto y queda muy claro en las leyes del IFE y de la distribución del presupuesto para los partidos. Y tercero, que también se va limpiando poco a poco con el voto bien hecho, que esta es de la clase política, porque se le está dando pauta a gente que sí realmente va a trabajar por el pueblo. Pero mientras eso no lo tengan consciente al 100% de la gente que se manifiesta en las calles, que va a marchas, mítines,
o hace cualquier evento en contra del gobierno, vamos a entrar también a la simulación. Yo dije, no todas las marchas van a ser encausadas así, pero lamentablemente sí se ve bastantes. Es lo que quería comentar. Pues sí, fíjate que entre los puntos que planteas hemos de recordar algo muy importante. Partiendo de esa noticia que dijiste, ¿no? De que Pemex ha perdido producción, hemos de recordar, porque pues para no apostar a la desmemoria, que es lo que venimos hablando, hay que recordar que desde 1995, en la reforma de 1995, cuando estaba Zedillo, se permitió el capital privado en el área del gas natural. Esto lo digo porque una de las situaciones por las cuales se ha encarecido el servicio eléctrico es precisamente por lo caro que cuesta el gas natural. Y esto vale la pena dejarlo en claro, porque siempre se dice, como bien dices, ¿no? Ahí va la noticia para que la gente diga, no, pues permítanle el capital privado para que haya más producción. O sea, para que haya más producción, para que no se caiga, para que haya mejores precios, pero eso no lo garantiza. Ahí está la situación del gas natural, que al contrario, terminó siendo más caro. Terminó siendo carísimo el gas natural, que es por lo que también son caras las tarifas eléctricas, porque buena parte de la producción eléctrica del país se lleva a cabo mediante el gas natural. Así que creo que vale la pena puntualizar también ese aspecto, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que se comenta de esto de la reforma fiscal, mucho ojo, se debe de tener muy en cuenta a los ciudadanos las cosas de quien vienen. Es como hace rato decía el buen Ulises, ¿no? Que Beltrones, perdón, ¿cómo se le puede creer a alguien del partido que ahora que está en el poder, o sea que mientras estuvo el PAN, que al final de cuentas son lo mismo, ¿no? Pero o sea, fíjense, cuando estuvo el PAN, se oponía tajantemente, al IVA alimentos y medicinas, el PRI. Pero ahora que ellos son los que están al mando, ahora sí, hasta cambiaron los estatutos del partido para eliminar eso que prohibía a los legisladores votar a favor de IVA alimentos y medicinas. ¿Qué les parece? O sea, con tamaña hipocresía, de plano se necesita ser muy televisado, para no decir que muy tarugo, de creerles. Así, de plano. ¿Sí? Y bueno, y partiendo de todo lo que hemos hablado en este programa, pues simple y sencillamente yo lo que concluyo es que hay que estar alertas. Yo siempre he sostenido que hay que aprender a ver televisión. Yo no invito a la gente a que la pague. ¿Por qué? Porque la gente puede entretenerse. Al que le gusta el fútbol puede ver el fútbol y adelante. Yo veo el fútbol, que dicho sea de paso, me pareció un poco entre aburrido y ya muy emocionante al final el partido de Panamá, Estados Unidos, pero bueno, no viene eso al caso. Nomás lo comento para que vean de que también veo el fútbol. O sea, no está peleado el que se divierta la gente, al contrario, hay que aplicar como hacen los ratones, ¿no? Los ratones listos que agarran y se comen el queso sin caer en la ratonera. Así de fácil. La gente puede divertirse con la programación televisiva, pero no caer en las garras de la manipulación. Por eso de ahí el lema que se usa en este programa y en los noticieros con el bote. Aprende y enseña a ver la televisión. Esa es la mejor arma contra la manipulación. Diviértanse con sus programas. Vean la televisión, pero no caigan en la manipulación. Así como una persona le da coraje cuando pone su trampa para el ratón y resulta ser que el ratón se comió nomás el queso, pero no cayó en la trampa, ¿qué hace? La persona se enoja. ¡Chin! Condenado ratón. Hay que hacer que se enojen de esa misma manera los potentados dueños de los canales televisivos. De la misma forma que se enojen de que la gente no cae en la trampa de la manipulación y aún así disfruta la televisión. Como decía el buen Pejeboy, negar el voto, quiero entender, y si no lo pongo yo así, negar el voto no es no votar, porque gracias al Estado de Derecho a modo, el voto nulo y la abstención no sirven de nada, de nada sirven, así lo dejo en claro, de nada. Pueden investigar lo que quieran de las leyes electorales y van a encontrar que el voto nulo no sirve para nada, ¿sí? La abstención tampoco. La manera de negarles el voto de manera que sea un castigo es votando en contra, ¿sí? No se trata de beneficiar al partido pequeñito, se trata de votar en contra de ese partido
que a pesar de fallarle a México, le siguen llegando millones de votos. De eso se trata. Esa es la idea. Y bueno, vámonos a conclusión y despedida rapidito, porque ya se nos fue el tiempo, Ulises. No, pues por mi parte es todo. Que pasen una linda semana. Pues gracias PGBoy, gracias Bote. Nos estamos viendo por aquí en las próximas semanas. Mi buen PGBoy. Sí, como comentaba Ceci, yo me refería a eso, de que yo lo digo realmente, el voto no es tanto para privilegiar, es para castigar, y el negarles el voto, digamos, al PRI, al PAN, a los lambiscones, hay que hacerlo de una manera inteligente, porque aquí siempre hemos pedido acciones inteligentes. ¿Y qué sería lo inteligente? Si está ahorita gobernando, digamos, un ejemplo, el PRD en el distrito, y más o menos el PRD, pues, ¿quién es el que más le castra en el PRD? Podría ser el PRI, podría ser el PAN, pero prácticamente van ahorita de la mano. Y ahorita se habla de Morena, Imagínate qué dolor les daría a toda esa bancada de PRD que ya se hicieron ahí, se han enraizado en el Distrito Federal y que han dado en la torre, es una opinión y una perspectiva, a toda la escuela que dejó Andrés Manuel de apoyo social, si llegara a Morena y lo retomara. Porque ya no están unos cuantos meses supuestamente de que ya va a tener registro. Imagínate, esa es una forma, ¿no? Igual en los otros estados, todo. Ver cómo, o sea, organizarse, porque todo va dependiendo de la organización de la gente, ¿no? Si también has comentado tú, ¿no? Si en la tele nos dicen que el puntero es pues votar por el que va más abajo, para que así se les duela a ellos, porque ahí le pegas al aparato mediático y le pegas al partido que está pagando promoción vía electoral y encuestas vía televisivas. Y vas haciendo eso, la gente tiene que reaccionar, tiene que ver esto, porque tiene que hacer una reflexión, porque siempre nos ha tocado, no sé, a ti, Bote o Ulises, y la gente que nos ve y nos escucha, nos preguntan por quién votar. Pues no somos todólogos, o sea, yo lo digo con todo respeto. No sé qué candidatos van para Baja California, no sé qué candidatos vayan para Sonora, no sé para qué candidatos vayan para, no sé, hasta Chiapas, todo eso, Yucatán y todo. No puedo aconsejar ni por partidos políticos, ahorita actualmente con los que hay. No podríamos decirte, vete por el PRD, vete por el PAN, vete por el PRI, no. Lo que hay es una acción que a veces también nos ha planteado en las mesas de la discusión cuando se habla de esto, de que pues ver quién es el que están posicionando, ¿no? O sea, realmente quién es el que está pagando para que lo posicione, y hay que votar por el que pues, algo más contrario, ¿no? O sea, ver los contrastes, que también hace falta eso de la gente, ¿no? A veces yo he dicho mucho de esto, de que la gente parece que pierde sus sentidos básicos con los que percibe la realidad, ¿no? Que es vista, oído, olfato, gusto, tacto. No tiene la vista para ver quién es el candidato bueno, el olfato para por menos guiarse quién lo puede sacar del hoyo, el gusto por lo bueno, ¿no? También son cosas así, el oído, a ver qué es lo que le dicen, ¿no? Todos esos sentidos a veces los pierde la gente, se deja guiar nada más por lo mediático. Y yo creo que ahí es donde tiene que recapitular la gente, tiene que recuperar sus sentidos, y esos sentidos que le ayudan para percatarse de la realidad, los que tiene que poner en función para poder buscar esos candidatos. Y como lo dije, el que lo esté posicionando la tele, yo creo que ese no hay que votar, en sí, así de simple. Porque también vuelvo a mencionar este libro que sacó Genaro Villamil, habla de eso, que Televisa ya está ofreciendo puestos políticos a través de campañas publicitarias. Y ahora el que más se moche por spots es el que va a ganar, ¿no? Así lo ofrece Televisa. Y yo creo que la gente tiene que aprender eso. Y como dices tú, también aprender a ver televisión. Sería todo de mi parte. Gracias por este espacio que nos brindan la gente que nos sigue viendo. Mientras haya público, pues seguiremos nosotros, ¿no? Y un saludo a ti, Bote, y un saludo a Ulises, y un saludo al público, y nos vemos hasta el próximo. Yo libremente pido. Gracias, hasta luego. Sale pues gracias al buen Ulises, gracias al buen PGBoy y sobre todo gracias a ustedes que nos vieron y nos escucharon. Recuerden, amigos, que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. No se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Y bueno, amigos, pues a los que nos estén viendo a través de YouTube o por el Tiradero del Bote, dale un me gusta en Facebook, dale un retweet a estos programas. La única manera de llegar a más y más mexicanos es por medio de tu apoyo, que es muy importante. También agradezco a todos los que
que apoyan Noticias con el Bote económicamente y a quienes apoyan distribuyendo en sus contactos de email, Twitter y Facebook. Y bueno, amigos, pues de antemano, gracias. Nos vemos el próximo lunes en el Yo Libremente Opino, en el transcurso de la semana, los videocomentarios que correspondan. Y bueno, pues a seguir echándole ganas, que tengan todos una buena semana. Se los deseo de corazón, que tengan una buena semana. Y pues a seguir echándole ganas y a correr la voz, crear conciencia e informar, que es la manera en la que podremos los ciudadanos tarde que temprano lograr ese despertar ciudadano y ese cambio de mentalidad, ese cambio en la cultura y la educación que urge en el pueblo mexicano. Gracias a todos y que estén bien. Tiraderodelbote.com